Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Isofeden ha sacado vídeo nuevo, así que era una oportunidad perfecta para que la pudiéramos reaccionar. Y bueno, pues aquí lo tenemos. El título es The Weight of Choice. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá.間違えたボタンの一つが今でも胸のどこかで外せないままであの時笑えた未来を思うんだ決して戻れはしないけど There's no map, no perfect line Just get down like I would like mine 祈るように決めた道を傷つけて傷ついてそれでもまた僕はずっと行かなくちゃもう二度と後悔しないように選ぶんだこの世界はあまりにも残酷でひどく不条理に満ちているコメントつぶやく声は冬の雨のように落ちた Through the years Through the dark I'm chasing dreamer Oh, oh, oh 生き Bueno. Wow. Esta canción tiene de todo, ¿no? La sensibilidad con la que se estaba tanto tocando como cantando al principio de la canción, buah, sobrecogía, ¿no? Es decir, realmente está hecho con una delicadeza tremenda y después ha roto a ese cambio en el que han empezado a darle, pues, otro ritmo diferente, más fuerte, más contundente. Entran ya en juego, pues, todos los instrumentos. em, y me han dejado alucinado. Este tema tiene escasos 3 días. Así que, David, ¿qué te está pareciendo de momento? Y vamos comentando. Pues solo con la voz de Akane es alucinante. Porque es que cuando ha entrado el resto, Ujú. ha subido a niveles ya estratosféricos. ¿A que sí? Pero increíble, ¿eh? Mina ahí con el bajo está soberbia, ¿eh? Ayasa en su línea. Iba a decir Miku. No. Yuki con la guitarra Yuki. Eso espectacular, ¿eh? es una banda súper compensada. Qué gran fichaje Mina para la banda. Toca espectacular el bajo. Además, muy presente. Es decir, tiene Sí, una sí, forma de sí, tocar sí. que ataca de una manera las cuerdas, que es que sí o sí eso tiene que sonar. Y le ha dado mucha fuerza a la mezcla. Y bueno, a ver, cositas, ¿no? Que hay que comentar. La letra gira en torno a la toma de decisiones personales, la responsabilidad de elegir, el valor de avanzar sin arrepentirse, incluso cuando el camino es incierto, puede que incluso doloroso. Claro, aquí entran en juego pues los errores del pasado, la carga emocional. Evidentemente, este mundo no es un camino de rosas y
bueno, pues tiene muchos impedimentos por el camino y, y bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente cruel por el camino y, en fin, que hay que ser valiente para seguir avanzando en búsqueda de tu objetivo o de estar con la persona que quieres Sí, sí, o sí. de tener esperanza en conseguir algo, tener decisión, tener esa fuerza interna para alcanzar ese propósito. Así que bueno, de todo esto va la letra y bueno, desde luego es una canción que me Muy parece completa, es que sí, muy completa. tiene de todo. Claro, porque por un lado establece esa atmósfera emocional y tensa y contenido y después va creciendo la música, ¿no? Se va volviendo más potente, más expresiva. Así que me parece muy bien. Vamos a avanzar y a partir de ahí luego comentamos un poquito más sobre los instrumentos, pero muy bien. Cuando han roto ese cambio me ha parecido espectacular. 息をするたび痛みを感じる引き返せない過去の上に立ってるそれでも今は未来はまだここにあるもう逃げないで向き合わなくちゃ数えきれないほど自分を疑って一つ一つの可能性を強く握りしめてもしもなんてさ思うことばかり間違いだらけの僕だからもう二度と後悔しないように選ぶんだ傷つけて傷ついてそれでもまた僕はずっと行かなくちゃ踏み出したこの一歩が誇れるようにたとえこの命が尽きたとしても決して消えないように Es curioso porque en ese final, bueno, a lo largo de la canción se escucha también es un teclado, que no hay nadie físicamente que veamos que toca el teclado, y al final se escucha un cello. Esa, eso no era un violín, eso era un cello por el color el tono en el que estaba tocando. Em, bueno, me gusta. Pasan del blanco y negro al color, entiendo yo como el mensaje de esperanza. Bueno, vamos si quieres un poquito repasando, ¿no? A cada una con lo que han hecho. A ver, Ayasa, ¿no? Que la tenemos aquí en pantalla espectacular. Bueno, ella lo que hace es, bueno, como siempre es muy emotiva, Sí, va añadiendo capas y le hace una segunda voz todo el tiempo o casi todo el tiempo reforzando el mensaje de la voz de Akane. Es espectacular, ¿no? Porque va alternando entre líneas melódicas así prominentes, con mucho apoyo armónico, reforzando esos momentos de introspección, de esperanza, ese contraste entre lo humano, lo épico, con mucha emoción personal. Bueno, toda esa sensibilidad, el yo interno, todo ese tipo de cosas, pues el violín las potencia, ¿no? sí, claro. Es como en un plato, ¿no? Que hay potenciadores del sabor, pues
ahí está Yasa potenciando el mensaje de Akane. Yo es que me lo imagino así. Bueno, pues Sí, sí. yo qué sé, a mí se me ocurren así El picante, las ¿eh? analogías. Bueno, sí, bueno, o realzar, ¿no? Queda todavía más bonito. A ver, Yuki con la guitarra eléctrica. em, Va alternando como entre secciones suaves y después como más explosivas, ¿no? Tiene un efecto muy chulo de delay, de reverb, especialmente en el estribillo, en las transiciones. Te da ese tipo de atmósfera, ¿no? Casi etéreo. Muy chulo, muy chulo. Me parece que está bien para reforzar ese conflicto que tiene ella a la hora de contar su historia. También representa cuando explota la fuerza que tiene ella para tomar las decisiones. Está Sí, muy sí. bien. Después, a ver, si no me recuerdo mal, Mizuki a la batería, ¿verdad? Ujú. Eh, es una batería que me encanta. Siempre yo creo que tiene una fuerza, una energía, siempre me Sí, transmite, sí, golpea fuerte los... sí, 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 me transmite, pues, bueno, ese impacto dramático, ¿no? Nunca mejor dicho. Pues esos redobles, cuando le dan los platos me parece genial, ¿no? Porque, bueno, no sé qué puede representar. Yo alguna vez he dicho que en este tipo de canciones muchas veces la batería es como el tiempo, ¿no? Que va pasando, Sí, como la batería no deja de ser un metrónomo muchas veces, pues para los otros componentes. Y bueno, ¿qué puedo decir? ¿A quién me salto? A Mina. Bueno, el bajo. El bajo me ha parecido brutal. Un sonido con un ataque muy fuerte, sí, impactante. sí, 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 sí. eh, Cuando le da Rotundo, muy ¿eh? rotundo, un sonido muy grueso, muy presente en la mezcla y muy necesario. Así que todas están espectaculares. Así que genial. Muy bien, Increíble muy bien. canción y un pedazo de grupo, para que no nos vamos a engañar. Sí, sí, efectivamente. Yo, bueno, a ver, sí, fue una pena que se fuera Wakazaemon, pero es que no podrían haber fichado a una mejor. Es decir, me parece una elección brutal. ¿Sabes? Bueno, hay muchas bajistas súper talentosas en Japón, ¿no? Pero me refiero que con Mina han acertado de pleno, pero de pleno, ¿no? Quien tuviera alguna duda por ser, bueno, que yo creo que al fin y al cabo a muchos músicos o bajistas en este caso que aparecen mucho, son muy presentes en redes sociales, ¿no? Ya sea Instagram, TikTok, YouTube o lo que sea, y Sí, que sí. hacen covers o lo que sea. Hay veces que los encasillan como que solamente hacen covers, ¿no? Y cuando son músicos excepcionales, muy completos y que pueden estar en cualquier banda, y bueno, se ha visto, ¿no? Así que, aunque ella ha estado en bandas anteriores, creo entender, pero bueno, este ha sido un salto importante, ¿no? Porque ha Sí. aterrizado en una banda de peso. Así que, bueno, pues genial. Me alegro y es un temazo. Así que amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.